Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica de los domingos, porque a domingo estamos, ya sabéis, esta contrarréplica que reservamos aquí en la Contracrónica solo para los temas de fondo. Y hoy traigo unos cuantos temas de fondo. Hemos hecho a lo largo de los 2 últimos meses un par de contrarréplicas monográficas y quiero ir recuperando viejos temas que me habíais ido dejando a lo largo de los últimos meses, muchos, todos, de hecho, muy interesantes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp por si queréis participar, ya sea en esta contrarréplica del domingo o en cualquier otra contrarréplica de la semana, es decir, de los lunes a los jueves, o en el contrasello, en la contrahistoria, o en la contraportada, o en el contraplano, que tuvimos ayer sábado. El número de WhatsApp es el 690-827909, el más 34 delante, y respecto a la duración, pues tratándose de un mensaje para la contrarréplica, 1, 2, 3 minutos, si es algo, una reflexión importante o queréis desarrollar algo mejor un tema, pues tomaros 4, no pasa nada. Es importante también que me deis vuestro nombre y que se oiga bien el mensaje, es decir, que evitéis grabar estas notas de voz cuando hay mucho ruido de fondo, porque aunque los micrófonos de los teléfonos son buenos, no son tan buenos como nuestros propios oídos. Así que nada, ya sabéis, 690-827909, y con esto pasamos a la contrarréplica. Vamos a empezar la contrarréplica de este domingo 20 de abril con un contraescucha que se llama Alberto, que ha escuchado un programa que hice hace ya un tiempo, unos meses, sobre los vehículos eléctricos chinos. No sé si lo recordáis y de cómo se estaban pues apoderando, gracias a su precio y a su calidad más o menos buena, de los mercados internacionales. Concretamente aquel programa, si mal no recuerdo, lo hice de su impacto dentro del mercado europeo del automóvil. Bien, pues lo que Alberto propone es que hable de baterías, es decir, que haga un programa sobre baterías, más concretamente sobre las baterías de sodio, que según parece, pues van a ser revolucionarias. Hola, muy buenas Fernando. Mira, te mando este audio porque estoy escuchando tu último podcast sobre el incremento del número de ventas de vehículos eléctricos que han sido fabricados en China. Y bueno, yo creo que, ya que entiendo un poco de la materia, creo que sería interesante si tratases algún día, no sé, con otro programa o incluso en el apartado de preguntas y respuestas, que comentases un poco el famoso sorpaso que se espera que va a hacer la batería de sodio a la batería de litio. Y por otro lado también creo que sería muy interesante si en algún programa tratases el tema del mercado de las baterías, pero no tanto centrado en la aplicación de automoción, sino en la aplicación que comúnmente se llama en inglés Energy Solutions, que sobre todo tiene un gran atractivo ya que tiene grandes aplicaciones en los campos fotovoltaicos. Entonces, bueno, yo creo que sería muy interesante y que pudiéramos debatir todos los contraescuchas. Así que nada, te mando un saludo. Hasta luego. Pues mira, Alberto, no he hablado de las baterías de sodio por una razón sencilla, simple. Para cualquiera que conozca este programa, pues ya se la puede imaginar. No he tenido, por ahora, ningún gancho de actualidad que me haya invitado a hacerlo. La Contracrónica, quiero decir, es un programa de actualidad y por lo tanto, pues no hablo de lo que yo quiero, hablo de lo que manda la actualidad, de lo que se está hablando esa misma semana. A ver, las baterías de iones de sodio, es decir, Na-ion, Na es de natrium, del latín, que es de donde viene su identificador dentro de la tabla periódica, y la de iones de litio, que en este caso es Li-ion. Esto estamos muy acostumbrados a leerlo porque es, las baterías de los teléfonos móviles y de casi cualquier dispositivo pues son de iones de litio. Son dos tecnologías para ambas muy válidas para el almacenamiento de energía. Cada una de ellas, ninguna es mejor que la otra, ojo por ahora. Cada una de ellas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y sus limitaciones, digamos. Por lo que hoy por hoy son adecuadas para distintas aplicaciones.
No sé si habréis oído hablar de las baterías de sodio y de litio, de las de litio seguro, porque todos tenemos baterías, estamos rodeados de baterías de litio por todas partes. Bueno, yo aquí mismo, sin irme muy lejos, pues tengo el teléfono, el mío personal, tengo aquí el de la Contra, que por supuesto llevan baterías de litio. La mesa de sonido no estaba conectada directamente a la red eléctrica, pero tengo una mesa de sonido pequeñita, que es la con la que hago las contracrónicas y las contrahistorias cuando las hago por ahí, en hoteles, bueno, la que hice el otro día en Toledo, es así. Entonces ahí llevo unas baterías porque es una mesa de sonido de viaje. La que tengo aquí en Madrid, pues no es de viaje, es una mesa bastante grande, de hecho mucho más grande de lo que me gustaría porque me ocupa bastante espacio en la mesa. Es más, ya veis a veces los que veis esto por YouTube que echo la mano a la derecha, bueno, pues es precisamente por eso, para ir regulando el sonido, si se acerca o se aleja el micrófono. Este programa está en autorrealización, es decir, me lo estoy realizando tanto en vídeo como en audio. No hay una persona que esté detrás. A veces ya sabéis que bromeo con Rufino, pero bueno, Rufino no existe. Bueno, sí existe, es un robot aspirador. Y los robots aspirador por ahora todavía no han aprendido a realizar programas de radio ni de vídeo. Pero bueno, volviendo con este tema, tanto una batería, la de sodio, como la de litio, tiene diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque son dos elementos muy distintos. El sodio es un elemento mucho más abundante, está presente en el agua de mar, en la sal, es decir, es algo así como 500 o 600 veces más común que el litio. Esto permite, claro, fabricar baterías mucho más baratas. Luego, además, las baterías de sodio no dependen de minerales escasos, como puede ser el cobalto, o que son caros, pues el níquel o el cobre. Utilizan en su lugar componentes algo más comunes, como puede ser el aluminio, que es fácilmente reciclable además. Esto las convierte a las de sodio en una opción mucho más ecológica, aparte de mucho más barata, más ecológica y más económica. Y si es más ecológica, pues tiene un menor impacto en la extracción, por ejemplo, de materias primas. En términos de seguridad también son mejores las de sodio. Son menos propensas a sobrecalentarse o a incendiarse, ya que el sodio al parecer es menos reactivo y puede descargarse completamente sin degradarse. También funcionan mejor en temperaturas extremas, especialmente en frío. Ya sabéis que esa es una de las maldiciones de las baterías de iones de litio, y pueden producirse, y esto es una cosa revolucionaria, no necesitas hacer fábricas nuevas. Las mismas líneas de fabricación de las baterías de litio, pues puedes fabricar, adaptarlas fácilmente a las baterías de sodio. Esto, en el caso de que en el futuro se produzca una transición, pues lo facilitará bastante. Pero vamos, no todo es bueno. Como veis, os he dado primero las cosas buenas, pero también las tiene malas. Las baterías de sodio tienen inconvenientes. Su densidad energética es menor. Ese es uno de sus problemas, y normalmente cuando se habla de estos temas pues siempre se dice, ¿no? Sí, está muy bien y tal, pero no tienen la misma densidad energética, y por lo tanto pues eso significa, al tener menos densidad energética, que tiene menos autonomía, en el caso de que la pongamos pues en un teléfono, en el caso de que la pongamos en un vehículo eléctrico. El teléfono, a fin de cuentas, pues si nos quedamos un poquito sin batería a mitad del día, pues podemos enchufarlo aquí o allá, casi en cualquier sitio, o llevar con nosotros una de estas power bank, que por cierto tengo uno aquí. Ya sabéis, hoy no se puede vivir sin los power bank estos. Para lo que veis en YouTube, aquí está mi power bank, que lo utilizo pues para cargar todo tipo de dispositivos, especialmente las cámaras de fotos, que como buen aficionado a la fotografía procuro no quedarme nunca sin batería. Antiguamente, cuando las fotografías se hacían en películas, lo que uno procuraba era no quedarse nunca sin película. Desde hace ya muchos años, pues tratas de no vayas a disparar y no tengas batería ninguna. Bien, en el caso de las baterías de sodio, pues hoy por hoy, con la tecnología actual, pues tienen menos autonomía. Esto en el caso del móvil o de la cámara de fotos pues da un poco igual, pero bueno, no da tanto igual, pero no es tan molesto como en un vehículo eléctrico que pretenda ofrecer autonomía. Luego, su ciclo de vida es más limitado. Tiene algo así como la mitad de ciclos de carga que con respecto a las de litio. El peso y el tamaño también son un problema, un inconveniente. El sodio es más pesado, y lo que resulta pues en baterías más voluminosas y más pesadas. Y lo más importante de todo, y esto hay que tenerlo en cuenta, la tecnología del sodio está en una etapa inicial de desarrollo todavía. Tiene una cadena de suministro, por lo tanto, mucho más pequeña, mucho menos consolidada, y esto
pues restringe su escalabilidad, al menos en el corto plazo. Las baterías de litio, por otro lado, conocidísimas, llevan con nosotros muchos años, pues tienen una densidad energética alta. Es ideal para dispositivos compactos como un teléfono, como un ordenador portátil, como vehículos eléctricos que pretenden tener una autonomía prolongada. Otra ventaja es que lleva, pues eso mismo, muchos años con nosotros, tiene una madurez tecnológica ya acreditada, y después de varias décadas de desarrollo y de optimización, pues están muy disponibles. En todo este tiempo se ha conseguido una cadena de suministro desde la fabricación hasta la distribución. Y la fabricación no hablo solo ya de la batería, sino también la obtención de materias primas, etcétera, muy bien establecida. Ahora bien, ya conocemos los problemas del litio. Creo que a estas alturas no son una sorpresa para nadie. El coste de la materia prima es más elevado, el propio litio, el cobalto. Luego la extracción de estos materiales genera un impacto ambiental considerable. Y luego además, y esto está, la cosa se habla mucho de ella últimamente, las baterías de litio tienen riesgos de incendios o explosiones por sobrecalentamiento. Hace no mucho tiempo, aquí en Madrid, en una ciudad de las afueras llamada Alcorcón, hubo un incendio de un vehículo eléctrico en un aparcamiento subterráneo de un bloque de viviendas. Bueno, murieron 2 bomberos. Es decir, esto porque pasó en Madrid y aquí nos enteramos todos y fue una tragedia, pero es que pasa, por desgracia, cada vez con más, de forma más habitual, porque cada vez hay más vehículos eléctricos. Desde el punto de vista geopolítico, que también habría que tenerlo en cuenta, la dependencia de China, que controla buena parte de la cadena de suministro del litio, pues a los que no somos chinos, pues nos hace muy vulnerables. Y eso yo creo que también habría, pues como decía, que tenerlo en cuenta. Es decir, que en términos de aplicaciones, las baterías de sodio son ideales para, por ejemplo, en el estado de desarrollo que se encuentran ahora mismo. Son ideales para almacenamiento estacionario, pues qué sé yo, ponerlo en redes de energía renovable, los molinos o las placas solares que generen durante el día y los excedentes pues que los vayan almacenando ahí. Sistemas de respaldo, vehículos industriales de baja autonomía que no necesiten mucha autonomía o que pueden estar enchufándose todo el rato. El ejemplo más que me viene a la cabeza pues serían las carretillas elevadoras que hay en los almacenes. Trabaja y lo puede enchufar el operario allí en el mismo, sin salir del mismo almacén. Las baterías de litio, pues, en fin, para los vehículos eléctricos actuales, hoy por hoy son mejores. También son mejores para los teléfonos móviles, los iPads y todo esto. El tamaño y la autonomía, pues, es importante. Las baterías de sodio, eso sí, están ganando terreno, os decía. Están en una etapa inicial de su desarrollo, pero están ganando terreno. Y se está investigando mucho en ellas, entre otras cosas, para mejorar su densidad energética, porque como ya os he explicado, pues tienen muchas ventajas, algunas capitales, como el tema de las es mucho más seguro y que no necesitas depender del litio. El sodio es bastante más común. Pero vamos, hoy por hoy no podemos decir que ninguna de las dos tecnologías es superior. Las baterías de litio valen para una cosa y las de sodio para otra. Hoy por hoy son complementarias. Ya veremos en el futuro si la investigación en estas baterías de sodio consigue superar sus puntos débiles. Ya sabéis, nunca apostéis contra un ingeniero, pues en ese caso las de litio tendrán un competidor serio. Y llegado el momento, si se igualan las prestaciones, llamémoslo así, pues hasta se dejarían de usar las de litio. Esto sería obviamente pues una pésima noticia para chilenos, bolivianos y argentinos, lo que se conoce como el triángulo del litio, ya que allí se concentra algo así como el 50% de las reservas mundiales de este metal. Y bueno, pues les está entrando a pues, un dineral, miles de millones de dólares por cuenta de las explotaciones de litio que tienen. Bien, vamos a seguir con Aitor, que retoma un tema que de hace unos meses también, el de la frontera agrícola. No sé si lo recordáis, un tema que estuvo muy bien. Quiere responder a otro contraescucha llamado Pablo, que fue quien trajo este tema a la contrarréplica. Mira, este mensaje es para responder a Pablo acerca de un mensaje muy interesante que había enviado sobre la frontera agrícola y, bueno, cómo el uso del suelo, cómo había ido cambiando el uso del suelo en Europa, ¿no? Y creo que tu respuesta pues está muy bien, pero bueno, explica perfectamente pues eso, todas las mejoras tecnológicas que permitieron que el centro de Europa pues sea el lugar tan productivo que es hoy en día, ¿no? Y cómo acabó con todos los bosques, es decir, cuando eso es cierto también, cuando estamos hablando de que si van a talar, van a acabar con el Amazonas, está muy bien, pero me parece, vamos,
un argumento que de hecho usa mucho la izquierda, ¿no? Los ecologistas, de que vamos a acabar con la Amazonía, que puede ser cierto, pero vamos, me parece un argumento de lo más colonialista e imperialista, ¿no? O sea, es decir, en Europa tuvimos todo el derecho del mundo durante siglos a acabar con todos los bosques de Centro Europa para convertirlos en campos de cultivo, y aquí estamos. Y sin embargo ahora queremos tener un jardín muy bonito, pero que los países donde están esos jardines no se desarrollen. Pues bueno, me parece un poco hipócrita, ¿no? Entonces hay que buscar un poco un equilibrio. Y respecto a Pablo, que comentaba que lo de comer carne, vaca, que claro, que veía que todo eso realmente estaba haciendo uso de terrenos, etcétera, pues de terrenos y bueno, que como que no afectaba al comercio al consumo de carne, o que no entendía esa parte, ¿no? Ahí lo que también es importante señalar es que gran parte de los cultivos en el mundo, quizá no tanto en Europa, pero desde luego sí en Sudamérica, especialmente en Argentina y en Brasil, se dedican a soja, por ejemplo, o a maíz en Norteamérica, y se dedican a piensos animales. O sea, gran parte del consumo del suelo agrícola no es directamente producción vegetal para consumo humano, sino producción vegetal para consumo animal, que luego ese consumo animal pasa a humano. Entonces es de ahí el hecho de que se esté poniendo el acento en la reducción del consumo de carne, que bueno, sería otro debate, que ahí las cifras también son difíciles de establecer, y yo desde luego por lo que abogo, como en todos los casos, como en su día ocurrió en el ejemplo que dabas tú con el arado, pues es en el uso de la tecnología. Es decir, tenemos que seguir investigando en plantas transgénicas, en plantas adaptadas genéticamente para aumentar la productividad, para que puedan crecer en lugares más húmedos, más secos, etcétera, y no negarnos a eso. Lo que no podemos hacer es ir hacia atrás. Y bueno, yo creo que era simplemente matizar ese punto. Un saludo. Bueno, Aitor, ya lo comenté en aquella ocasión, has hecho un resumen bastante bueno. Se trata de seguir haciendo lo que nuestra especie ha hecho durante toda su historia, de la medida de sus posibilidades, claro. No hay que darle muchas más vueltas, es decir, conseguir sacar más a la Tierra, más con menos, es decir, con menos espacio, con menos agua, con menos esfuerzo. Y para eso nos hemos ido valiendo de la tecnología, porque lo que es el equipamiento de serie de los seres humanos, pues es el mismo que hoy que tenían los seres humanos del Neolítico, qué sé yo, o de la época del Imperio Romano. Somos iguales, clavados, no hemos cambiado en nada. Seguimos siendo tan buenos o tan malos o tan regulares como eran nuestros antepasados. El resto lo hemos metido en tecnología, simplemente. Os contaba en la contrahistoria de pues esto fue hace 3 semanas, en aquella contrahistoria que hice sobre la pequeña revolución industrial, de la Baja Edad Media, no sé si la recordáis, que, bueno, pues cómo se disparó la producción agrícola. Esto fue entre los siglos más o menos 12 y 15, es decir, sí, justo la Baja Edad Media, cómo se disparó la producción agrícola, pues cambiando el caballo por el buey y mejorando el arado, incorporándole una vertedera, más piezas metálicas y una vertedera. Que ya sabéis, la vertedera pues eleva, voltea y separa la tierra arada, depositándola en un surco contiguo y permitiendo que aumente la productividad, especialmente en ciertas zonas que tienen los suelos aptos para este tipo de arados. Ojo, estas pocas cosas bastaron para que la productividad por hectárea aumentase de manera visible en apenas 3 siglos. No entro ya, claro, en lo que supuso la Revolución Verde de los años 40, 50, 60 y 70. Que esas 3 décadas de oro. Aquello permitió que la productividad agrícola pues creciese como nunca antes lo había hecho. Se desarrolló de todo. Es que la cantidad es una revolución, la Revolución Verde, una revolución poco conocida, pero se desarrollaron semillas híbridas y genéticamente mejoradas de cultivos básicos como el trigo, como el arroz, como el maíz, que ofrecían una productividad muchísimo mayor por hectárea. Por ejemplo, el trigo enano fue un ejemplo. Solo el trigo enano triplicó el rendimiento de los campos de cultivo al ser mucho más resistente a fertilizantes, respondía mucho mejor a los fertilizantes, más resistente a las sequías, más resistente a las enfermedades. Se empezaron a aplicar fertilizantes sintéticos, pesticidas, que controlaban las plagas y se perdían menos cosechas.
Fue la época dorada de la mecanización agrícola aquellas décadas. Maquinaria muy potente, como tractores, cosechadoras, etc. Se extendieron sistemas de riego en esta misma época, nuevas presas, canales, bombas de agua. Esto permitió irrigar pues zonas que hasta ese momento o eran de secano y por lo tanto con una productividad muy baja, o eran secarrales directamente, de los que no se podía cultivar nada de nada. ¿El resultado? Pues el resultado más o menos lo conocemos. Fue una explosión de la productividad agrícola y ganadera, pues como no se recuerda. El resultado fue que la producción mundial de cereales, para que nos hagamos una idea, se multiplicó por 3 en las 2 décadas posteriores a la guerra. Aquello permitió, entre otras cosas, poner fin a las hambrunas que había. Hambrunas crónicas que había en ciertas partes del mundo, como podía ser la India, que eran periódicas. No sé si os acordáis, una contrahistoria que hice el año pasado también sobre esto, sobre las hambrunas de la India. Las hambrunas de la India eran la maldición de los indios, con o sin ingleses. Siempre habían tenido hambrunas. Bueno, pues se detuvo, al menos hambrunas masivas, que desde tiempo inmemorial. La población mundial, de hecho, se duplicó durante esos años. Más que la extensión de la frontera agrícola, lo que se hizo entonces fue multiplicar el alimento que se puede sacar de un palmo de tierra. De modo que, como bien ha dicho Aitor, de lo que se trata es de eso mismo. Es decir, de perseverar en eso y no en echar marcha atrás, como algunos nos vienen a decir. Seguimos con Francisco, que quiere que siga haciendo debates con castristas, como uno que hice hace ya unos años, bastantes de hecho, con uno de ellos, con un castrista quiero decir, en la Universidad Carlos III de Madrid, a invitación de un estudiante. Bueno, esto pasó por aquí hace unos meses, porque me pedía un contraescucha, me decía que le había gustado mucho ese debate que está en YouTube. Le dije que muchas gracias, pero que ya hoy no sabía yo si volvería a debatir, por lo menos con alguien como el que tuve en aquella ocasión de compañero de debate. Bueno, pues lo que pide Francisco es que por favor que siga haciendo esas cosas. Hola, Fernando. Un contraescucha de izquierda, un saludo desde aquí. Te habló de un debate que tuviste con un fanático castrista, un debate hace bastante tiempo, que a mí me encantó. Me encantó porque lo exponías con bastante calma y se veía que la otra persona era una fanática, y además exponías punto por punto de una manera arrolladora. Era como ver una enciclopedia sobre Cuba hablando con alguien que solo tenía consignas del tipo de Pablo Iglesias. Este debate fue hace bastante tiempo y yo recuerdo que cuando te estaba conociendo, pues lo vi y me encantó. Y fue una de las cosas que me animó también a suscribirme a tu canal. Lo que pasa es que has dicho que no volverías a tener ese tipo de debates porque hablar con un fanático, interrumpen mucho, él no iba a cambiar de opinión, no te escuchó no te escuchó en absoluto y que era como hablar con una pared. Ya, Fernando, pero el objetivo de estos debates es la gente que lo ve después o la gente que está allí lo ve. Y esa gente le es muy útil. Gente que no está ni en un lado ni en otro y viene a escuchar a dos personas o que no sabe nada de Cuba y viene a escuchar a dos personas. Y te escucha a ti y le escucha a él y se forma una opinión. E incluso se vuelven seguidores tuyos, como me pasó a mí. Así que, por favor, nunca abandones esta postura. Siempre intenta mantener debates. Los debates con los contrarios son muy útiles, no porque convenza al contrario, sino porque en cierta forma también puedes escuchar nuevos argumentos de otras personas o incluso cambiar de opinión, que no está mal cambiar de opinión. Y sobre todo a la gente, a los espectadores, que nos sirve muchísimo. De hecho, del programa de Jano me gusta muchísimo que haya debate y lo que me gustaría es que hubiese más diversidad para que hubiese más confrontación. Bueno, eso será yo que soy un polemista. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Pues a ver, Francisco, yo ya estoy viejo y he debatido mucho a lo largo de mi vida, a menudo con cámaras delante, vamos, yo no puedo ocultar mi trabajo, ahí está. Buena parte del mismo es testigo Internet en general y YouTube en particular es testigo de él. No, a poco que busquéis mi nombre en la casilla de búsqueda de YouTube, aparte de aparecer este programa, aparecerán infinidad de conferencias, debates e historias que he tenido, pues sobre todo a lo largo de los últimos 10, 15 años.
Y bueno, es algo que sigo haciendo, pero cada vez menos, porque me prodigo poco por sitios distintos a mis propios canales, es decir, a mi canal de iVoox, a mi canal de YouTube. Hago algunas colaboraciones, especialmente con amistades, pero poco. Lo que me encuentro además por ahí son esencialmente activistas que no vienen a debatir, que sino a no dejarte hablar, o hablar solo ellos, a hacer trampas y bueno, y intentar ganar, que es una cosa que me desespera, lo de los debates, pues te ha pasado por encima, te ha machacado, tal, te dicen algunos, a ver, que eso no es un combate de boxeo ni un partido de fútbol. No sé, si fuese más joven, pues igual lo hacía, pero es que creo ya, a estas alturas, Francisco, haberme ganado el derecho al descanso. A ver, si en España se estilasen debates al estilo de los que hay, no sé, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge o en la de Oxford, no sé, podéis buscarlos en YouTube, unos debates magníficos, pues con ese respeto, esa moderación exquisita, ese saber que el de enfrente no es un indocumentado, que viene a pasarte por encima con mentiras, con trampas, con argumentos ad hominem, cargado de agresividad. Pues igual, si fuese así lo mismo me animaba. Igual. Pero es que no es así. Lo siento, pero es que no es así. Aquí no tenemos nada, a ver, ni remotamente parecido. Esa es la verdad. Y menos ahora, cuando todo está polarizado en equipos y hay activistas por todas partes. En fin, ya sabes lo que me sucede, Francisco, si tú me sigues en las redes sociales. ¿Sabes lo que me sucede cuando se me ocurre criticar algo o a alguien, siempre de manera educada, porque, en fin, eso no hace falta que lo diga yo, cualquiera que me sigue lo sabe, soy educadísimo, en Twitter, vamos, en X, pues me vienen automáticamente todos los activistas a sueldo por regla general, a menudo asesores de partidos políticos, bastante a menudo con seudónimos, a difamarme y a hacerme la vida imposible durante días. Hoy los que me montan estos scratches digitales son de derecha identitaria. Hace unos años eran de izquierda posmoderna. En fin, como puedes ver, como para debatir con ellos, no creo que tengan ninguna intención de hacerlo. No es ya por mí, sino que por ellos. Es decir, no, lo que quieren es pisotearte. Y no hay que darle muchas más vueltas. Con eso poco debate puede haber. Bien, seguimos con Carmelo, que tiene una pregunta interesante. Carmelo se pregunta si en España sería posible que pasase algo como lo que sucedió el año pasado, en julio-agosto, en Venezuela, con el fraude electoral. Es una pregunta que yo creo que todos, el que más y el que menos, se lo ha hecho, no ya relativo a España, sino cada uno a su propio país. Es decir, que llegue un gobierno con la cara lo suficientemente dura y una voluntad de poder tan inquebrantable que con unas elecciones perdidas, claramente perdidas, decida no reconocer la victoria al contrario e imponga manu militari su propia versión de los hechos. Bueno, que nos cuente Carmelo. ¿Sería posible que en España pasase algo similar a lo que ha pasado en Venezuela? A que pues tuviese unas elecciones y que de forma clara, manifiesta, hubiese una manipulación tan brutal como la que había en Venezuela. Sé que no te gusta hablar de de política ficción, a mí menos, te lo prometo, y por eso no quería enviarte esta consulta, ¿no? Esta nota de voz. Pero es que viendo de un tiempo a esta parte, y esto hace un año es que ni siquiera me lo plantearía ni se me pasaría por la cabeza. Pero viendo de un tiempo a esta parte la degradación que ha habido en tantas y tantas instituciones y la velocidad a la que va, es que yo ya empiezo a plantearme, podría llegar a pasar. Podría llegar a pasar lo mismo que se ha degradado el Tribunal Constitucional, o nos ha degradado el CIR, o nos ha degradado la misma institución de presidencia del gobierno. Lo mismo que se han degradado tantas cosas, pues podría llegar a pasar. ¿Por qué no? No sé, es una especulación. Quería saber tu opinión y qué instrumentos tendríamos para defendernos en España llegado el caso. Yo sé que los los partidos políticos tienen instrumentos y cuentan los votos y sé que el conteo de votos que realizan se parece casi siempre muchísimo a lo que aportan los datos oficiales y por eso algo que damos por supuesto, pero por eso se consideran que las elecciones en España son válidas. Pero es que, visto lo visto, esto podría llegar a suceder. No sé, quería saber tu opinión. ¿Qué opinas? Gracias. Pues vamos a ver, Carmelo, en España consumar un fraude electoral es muy difícil, porque el sistema de recuento es muy bueno. He hablado de él aquí bastantes veces. Es un proceso manual, es público y está descentralizado.
Se realizan las mesas electorales y lo realizan allí los mismos ciudadanos, que son quienes están en las mesas electorales. Y además en las mesas también no solo hay los oficiales de las mesas, los representantes oficiales, que son ciudadanos siempre, ciudadanos que van porque no les queda otro remedio. Y están también los representantes de los partidos, los interventores, que lo supervisan todo. En fin, que ya sabemos cómo funciona, pero bueno, por si alguien no lo sabe, que esto ya sabéis que cada vez hay elecciones, aparecen los mismos de siempre diciendo ha habido fraude, ha habido tal, ha habido cual, que si Indra. A ver, lo recuerdo. Los colegios electorales en España se cierran a las 8 de la tarde. A esa hora se introducen en las urnas, lo último que se hace, los votos por correo que han entregado a correos, que ha entregado a correos a lo largo del día. Tras verificar, obviamente, pues la inscripción de los votantes en el censo. Eso es lo último, son los últimos en votar, los del correo. Cada mesa electoral está formada por un presidente y 2 vocales, que son ciudadanos seleccionados de manera aleatoria, por completo. Algunos, cada vez que hay elecciones, cruzamos los dedos de las 2 manos para que no nos llamen y no nos estropeen el día. Bueno, y aparte de esto, luego hay interventores, apoderados de los partidos políticos, que actúan como testigos y que están ahí con sus listas supervisando que está todo correcto. Cualquier ciudadano que lo desee, además, puede presenciar el proceso solo con pedirlo. Una vez ya cierran la puerta para que se haga con tranquilidad, pero antes de que cierren yo me quiero quedar a mirar el escrutinio y le dejan estar. Está la policía, por supuesto, no hay ningún problema. Bien, pues a las 8... Tras el cierre de los colegios, el presidente y el que hayan metido en las urnas los votos por correo, el presidente de la mesa va extrayendo los sobres de la urna uno a uno. Lee en voz alta la candidatura, o los nombres de los candidatos en el caso del Senado, y muestra la papeleta a los vocales, a los interventores y a los apoderados, a todos los que están allí presentes. Este proceso es público y es manual, sin intervención ninguna de sistemas electrónicos para el conteo. 0. Una vez, se contrasta, por supuesto, el número de sobres con el de votantes registrados en la lista censal. Una vez escrutada la mesa y terminada, pues el presidente anuncia en voz alta los resultados, detallando los electores censados, los votantes que ha habido, los votos nulos, los votos en blanco, en fin, y los votos que ha tenido cada candidatura. Pues el PP tantos, el PSOE tantos, Vox tantos, Sumar tantos, etc. Y se genera a partir de ahí 3 copias de un acta. Se genera un acta con 3 copias. Una se entrega, que tiene que ser iguales, una se entrega al representante de la administración, que la transmite electrónicamente al centro de totalización de datos del Ministerio del Interior. Generalmente unas tablets que tienen lo pasan, es como se hace últimamente. Otra, esa es una. Esa primera copia sirve para ir publicando esos resultados provisionales, que nos hacen a todos tan felices porque a las 12 de la noche podemos saber quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones. Otra se lleva al juzgado de primera instancia, junto con un sobre que contiene la lista censal, las certificaciones, las papeletas nulas. Y la tercera se entrega a un empleado de correos para la Junta Electoral Central, porque se la lleva a la Junta Electoral Central. Una copia del acta, además, se cuelga a la entrada de los colegios, del colegio electoral, para que cualquiera pueda consultarla. Los resultados de cada mesa, esos resultados provisionales, se envían a este centro de totalización de datos, donde se suman y se procesan, se les aplican las fórmulas de reparto, ya sabéis, la ley DONT en el caso del Congreso, y la empresa Indra, o la adjudicataria que sea, en el caso de, pues últimamente ha sido Indra, gestiona la difusión de esos datos provisionales, no el recuento. Indra no recuenta nada, el recuento es exclusivamente manual. Los resultados luego se van publicando en tiempo real en la web del Ministerio del Interior y se comparte con los medios y ya, y vamos siguiendo la noche electoral, que en España es bastante corta. Dura lo que una cena y una sobremesa. El recuento definitivo ya se hace unos días después, a lo largo de esa semana, pues si esto es el domingo, pues para el miércoles, jueves ya tenemos los datos definitivos. Y coinciden, a grandes rasgos, con el provisional. Si baila algún escaño, las últimas elecciones en 2023 bailó 1 a favor del PP, es porque este recuento definitivo incluye ya el voto de los residentes en el extranjero, el censo CERA, que se llama. Como ves, Carmelo, el sistema es transparente, es seguro y es mucha gente la que participa en él. Cometer un fraude electoral, pues es que es realmente difícil. Y como está concebido, pues yo diría que es prácticamente imposible. Ahora bien, yéndonos al caso de Venezuela, donde el voto es electrónico, es un sistema también muy seguro. Y aún así Maduro se lo pasó por el arco del triunfo. Decidió declararse vencedor
y puso a su contrincante fuera de la ley. Y bueno, y ni siquiera mostró las actas, a pesar de que se le estaban pidiéndolas. El 80% de las actas lo presentó a la oposición unos días más tarde. Tu pregunta obviamente es, a pesar de que el sistema es seguro, y el nuestro es seguro, ¿podría hacer lo mismo Pedro Sánchez en España? Pues sinceramente creo que no. Creo que se armaría tal escándalo que la Unión Europea y los jueces naturalmente tendrían que intervenir. Ten en cuenta que las actas no las tiene solo el gobierno, como en el caso de Maduro. Aquí le están en poder de 3 instancias. El gobierno, el Ministerio del Interior, la que se le ha enviado, la Junta Electoral Central y los juzgados. Vamos, sería sencillísimo desmontar el fraude y denunciarlo. Denunciarlo ante todo el mundo, empezando por Bruselas. Luego está la justicia, claro, que en España es todavía más o menos independiente. Bueno, tal y como hemos podido ver, como estamos viendo, por la cantidad de pleitos en los que se han metido ahora los socialistas y están metidos, y el propio Sánchez con su mujer y con su hermano. Así que lo paralizarían los jueces. Y desde Bruselas, por supuesto, pues se exigiría limpieza y transparencia. Vamos, que en el caso de que hiciese algo así, es decir, que se quisiese hacer un Maduro, pues Sánchez podría acabar detenido. Si lo quiere hacer de una forma tan burda como lo que hizo Maduro el año pasado. Bien, seguimos con Mirko, y ya vamos a terminar con él, que se hace eco de una nota de voz que un contraescucha argentino que defendía el peronismo, pues nos dejó aquí hace ya un tiempo, y tiene una consulta para él sobre cuál es la naturaleza del liberalismo que este contraescucha denunciaba. Buenos días, Fernando. Acabo de oír el comentario del escucha peronista y me ha llamado la atención. A ver, lo primero que se me vino a la cabeza fue una frase del comediante Enrique Pinti, que decía que cuando Perón llegó al poder vio que tenía un país rico y un pueblo pobre y dijo, pues yo voy a cambiar la ecuación, voy a hacer un pueblo rico y al país que le den. Vamos, de una manera un poco más florida como solo Pinti lo solía hacer. Y pues me ha llamado la atención también que este oyente mencione que hay un monopolio o oligopolio lácteo, cuando, hombre, se supone que el peronismo ha gobernado Argentina durante años y décadas y qué extraño que no hayan cambiado las cosas, a no ser que... Me explico, no sé cuál es la interpretación que tendrán del liberalismo y por qué querrá que el liberalismo desaparezca. En verdad, yo me guío por aquella frase liberal que dice que mi ideal como liberal es que una pareja de lesbianas pueda tener derecho a las armas de fuego para defender su propiedad privada y su huerto de marihuana. Es decir, lamentablemente muchos antiliberales creen que el liberalismo tiene que ser un militar saliendo con tanques a la calle y tirando comunistas desde un helicóptero. Pero es que el liberalismo no es eso. El liberalismo es que nadie se meta a decidir sobre la vida de las personas, ni en qué religión profesan, ni con quién se acuestan, ni tampoco qué hacen con sus ahorros. El detalle es que, justamente yendo al tema de los monopolios, los monopolios se instauran y se hacen fuertes justamente gracias al abuso de la legalidad, no al abuso del dinero. Cuando hay un monopolio, si tú tienes una empresa monopólica, esa empresa, en teoría cualquiera que llegue pagando más a los proveedores o pagando mejor a los proveedores y tratando mejor o cobrando menos a los clientes, podría desbaratar del monopolio. ¿Qué es lo que hacen las empresas monopólicas? Las empresas monopólicas se van donde el legislador de turno, donde el Tito Berni de turno, y le dicen, pues mira, necesito una ley para hacérselo más difícil a la persona que vaya a querer hacerme la competencia, que tenga más regulaciones, que tenga más requisitos medioambientales, requisitos en sentido de papeleos, papeles que llenar, requisitos fiscales, requisitos burocráticos, en suma, que le haga más difícil entrar y hacerte la competencia, que hagan
costoso a una persona, a una empresa, llegar al nicho donde otra ya está instalada y que no va a tener que cumplir esos requisitos o va a tener un poco más de tiempo para hacerlos. Y esa es la manera en que lo hacen. No es por el poder económico que tantas personas achacan al liberalismo, no es tal. El poder económico lo que hace es comprar poder político o alquilarlo. Y el poder político lo venden los políticos. Lo consiguen los políticos de una manera y lo subarriendan. Y justamente el liberalismo lo que quiere es que esos políticos no tengan tanto poder para subarrendar. Así que no entiendo yo muy bien el concepto que la gente tiene de liberalismo. La gente le dice liberalismo y lo primero que piensa es capitalismo de amiguetes. Y justamente eso es todo lo contrario. Ahora bien, en el tema de la salud, para ser breve, el sistema español, quitando sitios como la Comunidad de Madrid, es un sistema donde el Estado es dueño de los hospitales, es el empleador, es el proveedor, es el cobrador, es todo. Cuando aquí nos defienden el sistema público, están defendiendo pues que si el hospital que te pertenece, le pertenece a tu barrio, le pusieron los políticos a dedo a un director que es un completo desastre y este llevó a pica al hospital, pues tú no tienes ningún derecho a elegir otro, porque el Estado decide que te toca ese hospital y decide quiénes son las personas que trabajan ahí. Y decide que cualquier otra cosa pues te la tengas que pagar de tu bolsillo. Entonces, ese no es un sistema tampoco deseable. Aquí justamente en la Comunidad Valenciana, el hospital de Torrevieja, pues lo revirtieron a bombo y platillo y lo han mandado al diablo. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Otro sistema, un sistema en donde se le pase la factura al Estado, está bien, y donde todo el mundo diga, pues bueno, yo pago mis impuestos con el fin de recibir, con el trato de recibir sanidad de una forma que no tenga que pagar por adelantado. Oye, está de upfront, perdón, por adelantado, es decir, al momento de atenderme, oye, fenomenal. Pero el sistema en España, por ejemplo, pues se pasa un poco tres pueblos también. Y sí, ahí está justamente el punto del liberalismo y tú lo has dicho muy bien. Las personas pues tienen que comer, tienen que recibir atención sanitaria, tienen que tener un techo. Si dejamos que el mercado se ajuste, pues lamentablemente los meses que tardan en ajustarse son mucho más largos que los 3 o 4 días en que una persona puede encontrarse en peligro de muerte. Y ese es quizá el mayor dilema que tenemos los liberales al momento de defenderlo. Pero de ahí a decir pues que el Estado maneje todo, pues lo mismo, tú lo has dicho. Empecemos con que el derecho es la sanidad y mañana el derecho es que todos tengan una PlayStation y nos la tengan que cobrar a los demás. Bueno, ese era mi comentario, que creo que me he pasado bastante. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, Mirko, aquel contraescucha no se refería al liberalismo. Se refería al neoliberalismo, y así es como lo dijo. Que es ese constructo extraño, lo hemos hablado aquí varias veces, del que echó mano Fidel Castro. En origen era el neoliberalismo un término puramente académico, como ya hablamos en cierta ocasión, pero ya convertido en otra cosa, echó mano Fidel Castro hace 30 años, en los años 90, para denominar al nuevo enemigo de la izquierda tras el colapso del bloque del Este. El neoliberalismo era en esencia todo lo que a Fidel Castro no le gustaba. Ya. Y neoliberal era todo aquel que se oponía a él o a sus protegidos. Cuando los peronistas hablan de neoliberalismo, están hablando simplemente de todos los que se oponen a ellos, de todos los que se oponen al peronismo. Y bueno, ahí meten un poco de todo. ¿Qué es el neoliberalismo para un peronista? Pues es un poco de todo, desde los bancos a los militares, pasando por el FMI o por la Iglesia Católica, los que consideren que son una amenaza. Y así es como ven el neoliberalismo, es un villano fabricado.
con retales de aquí y de allá, similar a lo que la derecha identitaria hace ahora con el globalismo. Algo realmente parecido, más de lo que pensamos. Bueno, queridos, pues como os decía, este de Mirko era la última nota de voz. Con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy, 20 de abril. Mañana es día 21 y estaré aquí de regreso. Tendremos Contracrónica, que en principio va a ser con un invitado que gusta mucho a los contraescuchas. Ahí lo dejo. Hasta mañana.